Hey, ¿qué onda? Soy Dano Nobles. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 156, El orgullo de Smith. Comillas que hiciste. Al ver a sus parientes, a su padre y a su abuelo atravesados por las barras de luz azul, Belf se asustó muchísimo. Como un gato callejero con el pelo erizado, le enseñó los dientes a Riley. Riley lo ignoró, simplemente miró a la diosa Phobos. La diosa asintió, dio un paso al frente, agarró a Belf por el hombro y explicó: Belf, esta persona es miembro de la familia Hefesto, la familia de mi amigo en horario. Aceptó mi petición y vino aquí para rescatarnos. Comillas horario, ¿rescátanos? Belf se quedó congelado. ¿Y Hefesto? ¿No era esa la legendaria diosa de la forja? Mientras alguien fuera herrero, era imposible que no anhelara a esa diosa. Esa diosa está dispuesta a ayudarnos. Si eso era cierto, entonces era maravilloso. Riley dijo: no te preocupes, no les hice daño, esta magia causa dolor, pero no les provocará heridas ni les hará sangrar. Tras escuchar su explicación, Belf miró a su familia y comprobó que, en efecto, no estaban sangrando. Sus expresiones reflejaban solo un ligero de dolor. El anciano miró con furia a Belf, y también a Phobos y Riley. Comillas así que eran ladrones de horario. Miserable diosa, estás intentando ayudar a Horario a robar la esperanza de nuestra familia Clozo. Comillas noroeste. Belf gritó: comillas esta es mi decisión, no tiene nada que ver con Lady Phobos. Abuelo, tú mismo lo dijiste, ¿verdad? Un arma es la vida de un guerrero, una espada mágica está destinada a romperse, lo que significa que abandona a su dueño por sí sola. Incluso si perdiéramos el poder de forjar espadas mágicas, dijiste que aún podríamos crear las mejores armas. Belf apretó los puños con tanta fuerza que todo su cuerpo tembló. Comillas dijiste que ese era el orgullo y la gloria de un herrero. Admiraba esa versión de ti más que a nadie. Pero eso solo era una ilusión mía. Después de que descubristeis que podía forjar espadas mágicas, cambiasteis. Abandonasteis el oficio de la herrería y os obsesionasteis con las espadas mágicas Clozo. ¿El orgullo de un herrero? Menuda tontería. Vosotros, no, todos vosotros, fuisteis los que pisoteasteis el orgullo de los herreros hasta que no valió nada. En su agitación, Belf se clavó las uñas en las palmas de las manos y la sangre brotó entre sus dedos. Comillas tonto superficial. Comparada con las espadas mágicas Crozo, cualquier otra arma no vale nada. El anciano no prestó atención en absoluto a las sentidas palabras de Belf. Él solo le rugió al niño. Riley frunció el ceño, incluso Sacanade, que estaba a su lado, tembló con él. Acarició suavemente la empuñadura. Entonces dijo: qué lástima. Comillas qué. Comillas a quién llamas lamentable, a mí. Comillas deja de decir tonterías, mocoso. No tienes ni idea de lo geniales que son realmente las espadas mágicas Clozo. Las comisuras de los labios de Riley se curvaron ligeramente. La compasión en sus ojos al mirar al anciano era completamente evidente. Una rana en el fondo de un pozo no sabía nada del vasto cielo, y mucho menos del universo que se extendía más allá. Es cierto, las espadas mágicas de Clozo eran poderosas. Según la leyenda, una espada mágica de fuego podía evaporar el mar con un solo golpe. Pero al final, simplemente tomaron prestado el poder de un espíritu. Antes de que los dioses descendieran al mundo inferior, los espíritus eran la principal fuerza y el recurso en el que los humanos y semihumanos confiaban para resistir a los monstruos. Los espíritus, bajo la guía de los dioses, ayudaban a los seres vivos de la superficie. Eran los avatares de los dioses. Pero comparado con el poder de Zanka no Tachi, que podría destruir el mundo, incluso un espíritu mismo solo podría sentir miedo. Muy bien, no perdamos más tiempo, vámonos rápido. Mientras Riley hablaba, se preparaba para llevarse a la diosa y a Belf. Pero justo en ese momento, se escuchó una carcajada repentina. Era el abuelo de Belf. En ese momento, rió con aire de suficiencia y dijo: comillas, ¿de verdad crees que puedes escapar? Al ver lo seguro que parecía de la victoria, Riley preguntó: comillas, ¿qué quieres decir? Los ojos del anciano brillaban con malicia. No se molestó en ocultar nada y habló directamente: comillas, ¿creíste que no me protegería de esa diosa? Antes de venir aquí, ya envié a alguien a informar al señor Ares. Contando el tiempo, ese señor ya debería ser, jajaja. La expresión de Phobos se ensombreció. Belf también rompió a sudar frío al instante.
Tenía miedo. Temía ser capturado. Miró hacia la diosa que estaba a su lado, solo para descubrir que en sus ojos no había miedo, sino preocupación. La diosa bajó la cabeza y miró a Belf. Cuando sus miradas se cruzaron, Belf comprendió de repente. De principio a fin, Lady Phobos había estado pensando en él. Más allá de eso, incluso si ella misma se encontraba en peligro, no le importaba. En ese instante, Belf sintió el afecto de la diosa con una claridad extraordinaria. Riley dejó de prestar atención al anciano mientras liberaba sus sentidos Reiraku. Entonces descubrió que, efectivamente, había llegado bastante gente al exterior. Según una estimación aproximada, probablemente había más de 400 guerreros con falna. Vaya cartel, murmuró Riley. Pero era fácil de entender. Ares fue el padre del reino de Rakia, su figura más importante. Seguir a Ares significaba poder y estatus. Pero si se lo analiza desde la perspectiva opuesta, también eran las personas con excelentes habilidades las que se habían reunido a su alrededor. Ambas partes dependían la una de la otra y no podían permitirse el lujo de perder a la otra. Por eso, los movimientos de Ares siempre estaban fuertemente protegidos. Después de todo, una vez que Ares fuera enviado de vuelta al cielo, todos ellos se convertirían instantáneamente en peces en el Tajo. Todo lo que poseían en ese momento se desvanecería como el humo. Señora diosa, ¿sabe montar a caballo? No, no puedo. Bien. Riley desapareció del lugar donde estaba. Poco después, un carruaje pasó a toda velocidad. Se subió al techo del carruaje y lo detuvo bruscamente frente a ellos dos. Entra. Phobos alzó a Belf y lo introdujo en el carruaje, para luego subir ella también. Riley tiró de las riendas y el carruaje salió disparado hacia adelante como si hubiera sido lanzado por un resorte. En ese momento, frente a las puertas de la mansión, Ares se preparaba alegremente para entrar en la finca. Llevaba mucho tiempo deseando las espadas mágicas Crozo, pero la familia Crozo lo había decepcionado una y otra vez. Jamás se había imaginado que nacería una nueva esperanza ahora. Retumbó, retumbó, retumbó. Clac, clac, clac. Comillas, señor Ares. Un caballero reaccionó rápidamente y se lanzó hacia adelante, apartando a Ares de un empujón. Él mismo salió despedido por el carruaje. Al ver cómo el carruaje se alejaba a toda velocidad, los miembros de la familia Ares que estaban en la puerta permanecieron atónitos durante varios segundos. Comillas, oye, ¿estás bien? Ares se apresuró a acercarse al caballero que había sido golpeado por el carruaje y le examinó las heridas. Y resulta que el hombre tosía sangre y ya no podía hablar. Ares estalló en cólera. Maldita sea, pensar que se atrevieron a herir a mi guerrero, envíen a nuestras fuerzas y detengan ese carruaje. El dios de la guerra rugió su orden. Casi un centenar de personas entraron en acción de inmediato. Uno tras otro, comenzaron a reunir a sus subordinados y a iniciar la persecución. Comillas, la. Belf gritaba sin parar, asustado por la velocidad vertiginosa del carruaje. Para un niño de su edad, eso era inevitable. Aunque algún día se convertiría en un hombre leal y confiable, en ese momento no era más que un mocoso. El carruaje arrasó las calles. En poco tiempo, irrumpió en el distrito superior y comenzó a avanzar a toda velocidad hacia el distrito medio. Capítulo 157, huyendo. Retumbando, retumbando, retumbando. El eje del carruaje giraba a gran velocidad, rozando contra el camino con un rugido atronador. Mezclado con el galope de los dos magníficos caballos, el ruido atrajo la atención de innumerables peatones incluso antes de que el carruaje girara hacia la calle siguiente. Todos miraban hacia el extremo superior de la carretera. Estaban esperando a que apareciera lo que fuera que estuviera produciendo ese sonido. ¡Zas! Dos hermosos caballos irrumpieron. El carruaje que tiraban giró casi 90 grados en un instante. Con un brusco derrape, el carruaje volvió a enderezarse y salió disparado por el medio de la calle a una velocidad aterradora. Comillas a. Quítate del camino. La gente en la calle se dispersó frenéticamente hacia ambos lados. Tras el estruendo del carruaje, todos se quedaron mirando en la dirección en la que había desaparecido, incapaces de volver a fijar la vista en él durante un buen rato. Fue solo cuando una unidad de caballería los persiguió por la misma ruta que la multitud comenzó de inmediato a discutir y a especular sobre lo que había sucedido exactamente. La velocidad de un carruaje seguía siendo muy inferior a la de los caballos de guerra. Al poco tiempo, Riley y los demás también fueron alcanzados. Al ver esto, saltó directamente del carruaje.
Mientras aún estaba suspendido en el aire, derribó a uno de los caballeros de su caballo de una patada. De pie sobre el lomo del caballo, Riley descubrió que el animal se había detenido repentinamente e incluso estaba intentando tirarlo al suelo. Le sorprendió lo bien entrenados que estaban esos caballos. Entonces saltó del lomo del caballo, envolvió su puño con Ryukyu, y, de un solo puñetazo, lanzó al caballo de guerra por los aires, estrellándolo contra la puerta de madera de una tienda cercana. Más caballeros cargaron. Riley levantó el pulgar, el índice y el dedo corazón, y luego los deslizó delante de sus ojos. Bakut 37, Tsuriboshi. Zas. Una hamaca tejida con poder espiritual se extendía por la calle, convirtiéndose en una densa y elástica cortina que bloqueaba el paso de los caballeros. Bajaron el cuerpo y apretaron las piernas alrededor de sus caballos, con la intención de atravesar el obstáculo de una sola vez. Sin embargo, en el momento en que la alcanzaron, se dieron cuenta de que esta barrera poseía una elasticidad sorprendentemente poderosa. Boing. 7 u 8 caballos de guerra y sus jinetes fueron lanzados hacia atrás por la fuerza de su propia carga, volando a una distancia considerable. Los relinchos de los caballos resonaron uno tras otro. Entre ellos se oían los gritos de los caballeros al estrellarse contra el suelo. Comillas, maldita sea, bastardo despreciable, deja de usar trucos tan mezquinos. Tras descubrir la elasticidad de Tsuriboshi, varios caballeros desenvainaron sus espadas y atacaron la barrera que tenían delante. Comillas, esta cosa. Sus espadas cayeron al aterrizar sobre Tsuriboshi. Sin embargo, la barrera elástica no temió a las cuchillas afiladas como habían previsto. No solo no estaba cortado, sino que la sensación que transmitían sus armas era extrañamente incorrecta. Comillas que, ¿cómo es posible? Antes de que el soldado pudiera siquiera quejarse como es debido, una asombrosa fuerza de rebote viajó a través de su arma y se alojó en su muñeca, haciendo que la espada saliera volando de su mano. El arma giró 2 veces y media en el aire antes de clavarse directamente en el pie de otro caballero. Tras permanecer inmóvil durante unos 2 segundos, el caballero que había sido apuñalado mientras estaba quieto finalmente gritó de dolor. Comillas, mi pene. Comillas, no fue mi intención. Comillas, maldita sea, ¿qué demonios es esto? Las espadas no pueden cortarlo, y el rebote es ridículo. TCH. La vergonzosa actuación de sus subordinados hizo que su comandante se sintiera completamente humillado. Apártense todos. Un guerrero que parecía extremadamente seguro de su propia fuerza dio un paso al frente. A juzgar por su atuendo, parecía ser un general. Con un solo golpe de su espada, la barrera que había dejado indefensos a los caballeros se abrió de golpe. Al final, solo fue Bakut número 37. Esperar que resistiera ataques de alguien del nivel 3 era pedir demasiado. El hombre prosiguió con varios tajos más, destruyendo por completo la barrera. Aún así, su expresión seguía siendo fea. Porque en su mente, esperaba destruir el obstáculo de un solo golpe. En cambio, le habían hecho falta 6 cortes. Cada nuevo tajo le hacía sentir como si las miradas a su alrededor adquirieran una capa más de desprecio. Comillas, continúen la persecución. Última orden, capturen a Lady Pobos y a Belf Crozo dentro de ese carruaje a toda costa. En cuanto al hombre, mátenlo si es necesario. Comillas, no dejen que escapen. Comillas, sí. Riley regresó al carruaje y lo condujo hacia el distrito central. Cuanto más se alejaba uno del centro, más grandes se volvían los distritos de la ciudad. La enorme extensión del distrito central, sumada a su terreno complicado, ralentizó considerablemente su velocidad. ¡Zas! Un rayo de luz roja se elevó hacia el cielo. Una bola de fuego carmesí explotó en lo alto, poniendo instantáneamente a toda la ciudad en estado de alerta bélica. Auge. 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 Las puertas de la ciudad, que originalmente estaban realizando inspecciones, detuvieron su actividad al mismo tiempo. Las compuertas se bajaron inmediatamente, bloqueando todas las salidas. La gente en las calles palideció. Huyeron despavoridos hacia sus casas. Algunos, por motivos de seguridad, corrieron directamente a las tiendas cercanas y cerraron las puertas de golpe. En menos de 3 minutos, no quedaba ni un solo residente común en las calles. La carretera ya estaba abierta, pero Riley no estaba contento con ello. En cambio, se puso aún más serio mientras permanecía atento a su entorno. Al percibir la presencia de Reiraku, pudo sentir cómo aparecían cada vez más soldados a su alrededor. Comillas, me apropiaré de este logro.
En una azotea junto a la calle, un hombre que sostenía un arco tensó la cuerda por completo. La flecha, colocada en el arco, apuntaba a Rayleigh, que iba en el carruaje. Pero un segundo antes de que pudiera disparar la flecha, Rayleigh levantó repentinamente la cabeza y se encontró con la mirada del hombre. El arquero se sobresaltó. Se fijó en mí. ¿Cómo? Claramente se había estado escondiendo. Se trataba de algún tipo de habilidad para detectar enemigos. Pero con la flecha ya preparada, no tuvo más remedio que disparar. El hombre soltó los dedos, la flecha giró en el aire, volando directamente hacia la parte superior del cuerpo de Rayleigh. Rayleigh blandió su espada y, con un tajo, se precipitó hacia la azotea. La flecha, en pleno vuelo, fue pulverizada instantáneamente por la fuerza del impacto. La presión ascendente abrió una nueva grieta en el techo, aunque no alcanzó directamente al arquero, provocó que cayera en la fisura. ¡Qué fuerte!, murmuró Belf, atónito por la fuerza de Rayleigh tras presenciar aquella escena. Pero entonces, otro grupo de personas salió corriendo repentinamente delante del carruaje. En un abrir y cerrar de ojos, levantaron una barricada. Si el carruaje chocara directamente contra él, sin duda quedaría hecho pedazos. Al mismo tiempo, aparecieron perseguidores detrás de ellos. Más de 100 caballeros cabalgaban a caballo, todos ellos completamente armados. También aparecieron enemigos en los tejados. Y esta vez, no era solo uno de ellos, sino todo un grupo. Arqueros, ballesteros, magos y otros combatientes de la retaguardia se habían reunido allí. Todos y cada uno de ellos ya estaban preparando su ataque. Vamos a estrellarnos. Beowulf gritó y se aferró desesperadamente al carruaje, sin atreverse a soltarlo. Rayleigh extendió la palma de la mano hacia adelante. Desaparece. Raik. El cañón de rayos disparado por Ad número 63 estalló. Ante las miradas horrorizadas de quienes bloqueaban la carretera, la barricada y la gente que la rodeaba se evaporaron. Retumbar. Sonaba como un trueno real de la naturaleza. Tras evaporar a los enemigos, el rayo se dispersó en retorcidas cuchillas de electricidad en todas direcciones, dejando varias cicatrices profundas en el suelo. Magia. Y sin cánticos. Esta vez, no solo Belf y Pobos quedaron atónitos. Incluso los miembros de la familia Ares se quedaron impactados. Disparen a los caballos. Sí. Zas. Todos los arqueros apuntaron a los dos magníficos caballos que tiraban del carruaje. Rayleigh frunció ligeramente el ceño. Reaccionó con rapidez, alzando inmediatamente la mano hacia el cielo. Ad número 58, Tenran. Un enorme tornado agitó todas las flechas que se aproximaban, desviándolas de su formación antes de hacerlas retroceder. Más de una docena de personas resultaron heridas por las flechas que rebotaron. Capítulo 158, Masacre. Oye, toma las riendas y conduce el carruaje hacia el lugar que te diga. Cada vez había más enemigos. Rayleigh ya no podía seguir interceptándolos desde lo alto del carruaje, así que agarró a Belf y lo arrastró hasta el asiento del conductor. Tras decir eso, le daba igual si Belf lo conseguía o no, saltó directamente del carruaje. En cuestión de segundos, Rayleigh se vio rodeado por más de una docena de hombres. Frente a una formación de lanzas que lo rodeaba, bajó el cuerpo, pasó el brazo por encima de la cabeza y asestó un tajo ascendente con su hoja afiladísima. Sonido metálico. Cada asta de lanza fue cortada en pedazos. Luego, transformó su tajo en un barrido horizontal, la hoja atravesó la cintura de varios hombres y partió a 5 de ellos limpiamente por la mitad. Tomó una de las lanzas, sujetándola por el extremo con una sola mano, con la izquierda, y la blandió con facilidad. Todo enemigo que se encontrara a menos de 2 metros de él retrocedía ante su fuerza monstruosa. Varios de ellos alzaron sus armas para bloquear el ataque, pero fueron destrozados y salieron disparados hacia atrás, tosiendo sangre mientras caían. Este tipo, es increíblemente bueno peleando. Cuidadoso. Es de horario, es muy probable que sea un aventurero de alto nivel. Ataquen juntos, no le den oportunidad de respirar. En medio de la feroz batalla, Rayleigh levantó repentinamente la palma de la mano hacia el cielo. La gente que lo rodeaba se sobresaltó por el movimiento, pensando que estaba a punto de usar magia de nuevo. Pero después de 2 o 3 segundos, no pasó nada. Decidieron que Rayleigh solo estaba fanfarroneando y continuaron con su ataque. ¡Zas! Su espada descendió. Otro hombre fue partido en dos a la altura del hombro.
Ver cómo un compañero vivo y palpitante se convertía en dos trozos sangrientos de carne ante sus propios ojos tuvo un impacto enorme en el bando de Ares Familia. Los miembros más jóvenes, que nunca antes habían visto una escena tan sangrienta, comenzaron a perder los nervios. La mirada de Rayleigh se enfrió. Si hubieran sido jugadores subalternos de su propio equipo, no le habría importado darles consejos. Pero en ese momento, eran enemigos. Y este lugar era un campo de batalla. Fue una lástima. Pero no se contuvo. Tampoco podía dejar pasar la oportunidad del enemigo. Clava su espada en el suelo para fijarla en su sitio, luego agarró la lanza con ambas manos e hizo girar el arma de 2 metros de largo, alternando el agarre entre ellas mientras giraba. Su fuerza aterradora desató una violenta tormenta. Aún así, quienes fueron arrastrados por la fuerza del viento fueron considerados afortunados. Aquellos que fueron alcanzados directamente por la lanza que giraba a gran velocidad vieron cómo partes de sus cuerpos eran arrancadas y destrozadas en un instante. Tras eliminar a los enemigos que le rodeaban, Rayleigh cambió el agarre de la lanza y adoptó una postura de lanzamiento. Ryoku se vertió en la lanza. Auge. La lanza se transformó en un rayo de luz que atravesó la calle, arrasando con todo a su paso, para luego impactar directamente en el centro de la formación de caballeros que se encontraba más atrás. Estallido. Fue como si hubiera explotado un misil. Una gigantesca esfera de luz floreció en el suelo, y una nube en forma de hongo se elevó hacia el cielo. Rayleigh ni se molestó en comprobar los resultados. Inmediatamente blandió su espada y desvió los proyectiles que volaban hacia él. Tras desviar varias flechas seguidas, Rayleigh se percató de repente de que una bola de metal se había colado entre los ataques. Fue una jugada inteligente. Su hoja era delgada y no estaba preparada para soportar un golpe tan fuerte de costado. Si hubiera utilizado el lado plano de la hoja para bloquearla directamente, existía una alta probabilidad de que la hoja se agrietara o incluso se rompiera por completo. Por supuesto, eso era una suposición. Era una espada común y corriente. ¡Zas! Frente a la bola de hierro que se aproximaba, Rayleigh realizó un tajo directo. El tajo de la espada partió la bola de hierro y, al mismo tiempo, se dirigió hacia el tejado. Comillas imposible. El hombre que había disparado la bola de hierro casi perdió el conocimiento al ver cómo se partía en dos desde la distancia. Cuando el tajo de la espada se abalanzó sobre él, sus piernas flaquearon y, por pura coincidencia, evitó el golpe mortal. Su cabello, sin embargo, no tuvo tanta suerte. Las secuelas de la presión de la espada se extendieron por su cabello y le dieron una forma similar a la de un capa. En otras palabras, una calva justo en el medio. Los pantalones del hombre se mojaron. Se había orinado encima del terror. Ad número 31, saca. 30 descargas. Grupos de llamas se congregaron alrededor de Rayleigh. El fuego se condensó en orbes carmesí, bajo el control de Rayleigh. Todos ellos volaron simultáneamente hacia los tejados. Abandono del encantamiento. Un único hechizo kit copiado 30 veces. Tras Rayleigh, que corría, aparecieron densas bolas de fuego que lo rodearon. Entonces, a su orden, salieron disparados uno tras otro, dejando largas estelas de fuego en el aire. La intensidad del fuego tiñó de rojo el cielo en una amplia zona. En el instante en que cayeron las bolas de fuego, una cadena de explosiones arrasó los tejados a ambos lados de la calle. Las rugientes llamas se elevaron como fuego cayendo del cielo. Comillas a. Varias familias subordinadas a la familia Ares sufrieron grandes pérdidas en un instante. Quienes se desplomaron al suelo pidieron ayuda a gritos, uno tras otro. Al ver que el enemigo caía en el caos, Rayleigh no siguió luchando, se dio la vuelta y persiguió el carruaje. Sabía perfectamente que una pequeña victoria como esta no significaba nada. Mientras permanecieran dentro de esta capital real, la batalla nunca terminaría realmente. Solo había dos condiciones para la victoria. Primero, escapa de este lugar. Segundo, aniquilar el reino de Rakia. La segunda condición de victoria implicaba que tendría que matar a aproximadamente 100.000 enemigos. Si eligiera esa opción, su resistencia y su mente serían las primeras cosas que no podrían soportarlo. Por eso Rayleigh no se dejaría arrastrar a una pelea prolongada. Su pensamiento permaneció claro. Mientras perseguía el carruaje, luchó contra varios enemigos más rápidos que habían logrado acercarse. Tras abatir a varios hombres más, la respiración de Rayleigh seguía siendo constante. Ni siquiera había acelerado. Comillas monstruo.
Un ojeador de Ares Familia observaba la actuación de Riley desde un punto estratégico, mientras un sudor frío le recorría la frente. Increíble. Pensar que alguien pudiera luchar con tanta ferocidad incluso bajo un asedio a gran escala. Eran todos los aventureros de horario tan increíblemente fuertes. Tras compararlo con figuras conocidas, el explorador no pudo encontrar ningún aventurero famoso que le pareciera el chico que tenía delante. En primer lugar, entre los aventureros de alto nivel, ya era raro ver humanos. La mayoría eran elfos o hombres bestia. Analizar la composición de las fuerzas de combate de élite de la familia Freya y la familia Loki facilitó su comprensión. Los tres ejecutivos de la familia Loki eran un elfo, un enano y un palom. Freya familia era igual. Su luchador más fuerte, Ottar, era un hombre bestia. El siguiente era el carro de la diosa, Allen, también un hombre bestia. El espadachín mágico elfo negro y el bastón mágico elfo blanco eran ambos elfos. Los humanos tenían un potencial promedio y una esperanza de vida corta, lo que les dificultaba mucho producir aventureros de alto nivel. Los casos especiales como los de Zald y Alfia siempre fueron minoritarios. Entre los nombres que Rakia había enumerado como aquellos que requerían la mayor precaución, solo había un puñado de humanos. Comillas dispara la magia. Zumbido. Una luz mágica y brillante llenó el cielo y la tierra. Más de 100 magos entonaron cánticos al unísono, y su energía mágica combinada provocó temblores en el aire. Se lanzaron hechizos de todos los elementos y colores. Su objetivo era Rayleigh. Ante un bombardeo mágico como este, olvídate del nivel 3, ni siquiera un aventurero de nivel 4 podría esperar sobrevivir. Sin embargo, Rayleigh no tenía intención de esquivar. Bakud número 81, Dank. Una barrera invisible se alzó frente a Rayleigh, y la tormenta de bolas de fuego, cuchillas de hielo y pinchos de piedra se estrelló contra el escudo de Dank. Capítulo 159, Fusibi. Comillas no tiene ningún efecto. Comillas informe. Todos nuestros ataques explotaron en el aire. Es como si una pared invisible los hubiera detenido. Comillas una pared. Eres estúpido. Hasta una muralla de la ciudad habría sido destruida con semejante potencia de fuego. ¿Acaso no te das cuenta de que esto es magia defensiva del enemigo? Comillas. El mago que había sido reprendido se volvió y miró la barrera, cuya altura era de al menos decenas de metros, mientras que su anchura parecía extenderse hasta donde alcanzaba la vista. Como era invisible a simple vista, solo pudo estimar el tamaño de esa pared. ¿Qué clase de broma fue esa? ¿A eso le llamas magia defensiva? Esa fuerza. Ese rango. ¿Cómo podría existir una magia así? Zas. Sonido metálico. Una flecha fue desviada. Quien disparó era miembro de la guardia personal del rey Mario. Comillas los ataques físicos tampoco funcionan. HMPH. Una defensa como esta no puede durar para siempre. Todos, prepárense para atacar en el instante en que esa barrera desaparezca. Al oír que los sonidos del ataque cesaban gradualmente, Rayleigh supo que el enemigo ya lo había descubierto. Aunque Dank era Bakud número 81, su poder defensivo podía bloquear por completo a todos los AD por debajo del número 89. En el reino de Rakia, no había magos lo suficientemente poderosos como para compararse con ellos. En lugar de malgastar fuerzas intentando romper a Dank, era mejor conservar su energía y esperar a que la barrera desapareciera por sí sola. Después de todo, mantener un hechizo Kid al nivel número 81 durante un periodo prolongado no era algo que el Reiatsu de un Shinigami de clase capitán pudiera soportar por mucho tiempo. Como mínimo, se necesitaría más de 10 veces esa cantidad de Reiatsu para controlarlo. Auge. Mientras Rayleigh pensaba en su próximo movimiento, de repente sintió que unas presencias se acercaban a gran velocidad. ¿Qué fue esto? Había 6 firmas de Reiatsu en el Y. ¿Ares? Se detuvo bruscamente. En el instante en que se detuvo, un edificio que tenía delante se hizo añicos, y un carruaje que irradiaba una luz dorada irrumpió entre el humo, bloqueándole el paso. Rayleigh miró el carruaje que tenía delante. Le resultó bastante sorprendente. Comillas jajaja. ¿Ves, Marius? Mira cómo reaccionó este formidable enemigo. Comillas te dije que gastar una fortuna para comprar este carro a la gran nación mágica fue la decisión correcta. La risa de Ares parecía poseer un poder extraño, levantando una ráfaga de viento que disipó el polvo y el humo. Marius se aferró con fuerza a la barandilla del vagón, con expresión sombría. Su dignidad había sufrido un duro golpe. 5 caballeros de aspecto agresivo saltaron del carruaje.
La mirada de Rayleigh se entrecerró ligeramente mientras las recorría con la vista una por una. Ares apoyó un pie en el armazón del carro, cruzó los brazos sobre el pecho y preguntó. Aventurero de horario, ¿te someterás a mí? Me niego. Ya veo, qué lástima. Ares no tenía intención de malgastar palabras. En el instante en que escuchó la respuesta de Rayleigh, dio la señal directa a su familia para que atacara. Los 5 caballeros se movieron a la vez. 2 de ellos eran los más grandes, ambos de más de 2 metros de altura. Pero a pesar de su tamaño, sus movimientos eran precisos y eficientes. En un instante, aparecieron a ambos lados de Rayleigh, extendiendo los brazos para cortarle la retirada. Entonces aparecieron 2 guerreros ligeros atacando desde el frente. Todos ellos estaban completamente armados, pero su equipo había sido claramente diseñado con esmero. No solo era potente, sino que tampoco interfería con sus estilos de lucha. Era completamente diferente de las armaduras de caballero producidas en masa. Todos llevaban casco, así que Rayleigh no podía verles la cara, pero sí podía ver la intensidad de sus ojos. La persona que estaba al fondo era de complexión mucho más pequeña. Sostenía un elegante lazo de plata, cuyos extremos estaban decorados con el escudo del reino de Rakia. 2 vanguardias. 2 mediocampistas. Y una retaguardia. Rayleigh bajó la cabeza y dio un paso atrás. En un instante, desapareció del cerco de 4 hombres y los puso a todos al alcance de su tajo. Giró la empuñadura de su espada hacia un lado, sujetándola con la mano derecha. Era una postura de Yaijutsu que había aprendido de Kaguya. En el instante en que su objetivo desapareció, los 4 abrieron los ojos con asombro. Los centrocampistas tenían un campo de visión más amplio e inmediatamente descubrieron la nueva posición de Rayleigh. Enseguida lanzaron un grito de advertencia. Comillas detrás de ti. Los 2 pequeños gigantes se dieron la vuelta inmediatamente. Pero su visión ya estaba llena de la presión de las espadas. Al mismo tiempo que Rayleigh desenvainaba su espada, lanzó un tajo comprimido, dándole la forma de una media luna que se dirigió hacia los 4. No pudieron esquivarlo. En el momento en que vieron ese corte, emitieron su veredicto. Los 2 vanguardias juntaron sus brazos. Sus gruesos brazos se presionaban uno contra otro, como 3 capas de muro sólido. Cada uno de ellos apoyó un pie detrás de sí como apoyo. Estallido. El tajo en forma de media luna impactó contra su defensa y los obligó a retroceder 6 o 7 metros. Comillas que fuerte. Los 2 miraron los cortes en sus brazos. Era la primera vez que bloqueaban un ataque juntos y aún así resultaban heridos. En ese preciso instante, comenzó a resonar un cántico. La mirada de Rayleigh recorrió a las 4 personas que tenía delante y se posó en la arquera que estaba al fondo. En ese momento, tenía las manos juntas. Esa retaguardia no era un arquero. Era una curandera que también sabía usar un arco. En el instante en que notaron que la mirada de Rayleigh se fijaba en su unidad de curación, los 2 guardias intermedios cambiaron inmediatamente de posición, protegiéndose del rápido movimiento que había mostrado anteriormente. Comillas hermoso. Ares elogió efusivamente el golpe anterior de Rayleigh. Marius simplemente suspiró. Realmente no había nada que pudiera hacer contra Ares. Este dios era demasiado bueno causando problemas. Comillas de nuevo. Los 2 pequeños gigantes volvieron a cargar. Esta vez, Rayleigh no retrocedió, se quedó donde estaba, dio un paso adelante y blandió su zampacuz con fuerza. Pero aquel enorme cuerpo cayó repentinamente hacia el suelo. Ambas manos se alzaron rápidamente. Sorprendentemente, empujó el brazo de Rayleigh. En el instante en que hicieron contacto, el pequeño gigante entrelazó sus 10 dedos, intentando agarrar a Rayleigh así como así. Pero Rayleigh le pisó la cara con el pie, interrumpiendo su intento. Rayleigh estaba algo sorprendido. El hombre parecía corpulento y honesto por fuera, pero en realidad era flexible y astuto. Un poco como Maeda. Utilizando esa enorme cabeza como trampolín, Rayleigh dio una voltereta en el aire y retrocedió 5 metros. Antes de que la punta de su pie tocara el suelo, el otro tanque aceleró repentinamente. La aterradora explosión de velocidad hizo que su enorme cuerpo se volviera borroso, y llegó frente a Rayleigh en un instante. Al ver que el enemigo se acercaba repentinamente, Rayleigh notó la magia que se había concentrado en su mano. Magia. Este tipo era un tanque mágico. Tampoco hay cánticos. No, te equivocas. Fue un cántico ultracorto. Esto me pareció un tanto problemático.
El enemigo había captado con precisión el momento de su evasión y atacó deliberadamente cuando él no tenía dónde apoyarse. Este tipo también era completamente diferente a como se veía, ya que era muy preciso. Desafortunadamente, las comisuras de los labios de Riley se curvaron ligeramente. Esa sonrisa se reflejó en los ojos de ambos hombres, lo que hizo que aceleraran aún más el paso. Lamentablemente, al segundo siguiente, Riley desapareció. Al igual que cuando lanzaron su ataque sorpresa anteriormente, se trataba de una teletransportación cuyo proceso de movimiento no pudo ser capturado en absoluto. ¿Por qué? Claramente aún no había tocado el suelo. El ataque del tanque mágico ya no podía detenerse. Su mano golpeó el suelo con fuerza. Auge. Ese impacto dejó una huella circular en la calle. Y aún no había terminado. El foso circular continuó derrumbándose. Parecía una onda expansiva que ignoraba las defensas y atravesaba la superficie del cuerpo, y además era un ataque de múltiples golpes. La figura de Riley los esquivó a los dos y se lanzó directamente hacia los dos centrocampistas. Para un Shinigami que podía manipular el Reishi para crear puntos de apoyo, todo el espacio tridimensional no era diferente de un terreno plano. Comillas esperar. Los dos vanguardias rápidamente dieron media vuelta para perseguirlos. Pero en el instante en que levantaron los pies, descubrieron que unas líneas rojas de fuego los habían atado al suelo, obligando a que sus piernas permanecieran enredadas en la calle que tenían debajo. Ad número 12, Fusibi. Fue un pequeño truco que Riley desató instantáneamente mediante el abandono del encantamiento cuando pasó junto a ellos dos, inmovilizándolos y evitando que lo persiguieran. Capítulo 160, acorralado. Comillas maldita sea, ¿qué es esto? Tengo los pies atascados. Riley se abalanzó sobre los dos centrocampistas. Mientras corría, se aflojó el abrigo, dejando al descubierto un chaleco negro y los sólidos músculos que se escondían debajo. Sun. Una oleada impetuosa de Reiatsu estalló hacia afuera. Un Reiryoku similar a un relámpago crepitó desde su cuerpo. Su puño, envuelto en Reiatsu, atravesó el aire. El zumpo de Riley fue demasiado rápido para que ambos pudieran reaccionar. Ambos recibieron un puñetazo en el pecho y salieron disparados por los aires. Tras apartarlos, Riley sintió un leve escozor en la mejilla. Lo limpió con el dedo. No había sangre. En su estado Sunk, todo su cuerpo estaba envuelto en Reiatsu altamente condensado. El hecho de que su oponente hubiera logrado contraatacar por instinto ya era impresionante, pero aún así no era suficiente. El corte solo le había dejado una marca blanca en la cara. Ahora es tu turno. Riley dio un paso al frente y caminó hacia la retaguardia. Levantó el pie. En el instante siguiente, ya estaba justo delante de ella. La retaguardia, que en realidad era una sanadora, se sobresaltó, pero tras flexionar ligeramente las rodillas, no retrocedió. En cambio, sacó al instante la daga que llevaba en la cintura y apuñaló repetidamente a Riley en la sien, las costillas y el pecho. Para Riley, su velocidad era demasiado lenta. Él simplemente levantó las manos ligeramente y bloqueó todos y cada uno de sus ataques. Cuando ella giró sobre sí misma y se abalanzó sobre su otra sien, Riley le atravesó la muñeca con el dedo, arrancándole la daga de la mano. Luego le propinó una patada en la parte inferior del cuerpo. Cayó al suelo inmediatamente. Comillas. Justo cuando Riley estaba a punto de acabar con el curandero, su visión se desvió repentinamente. Sintió como si fuera a caerse, así que rápidamente separó los pies para mantener el equilibrio. ¿Qué está sucediendo? ¿Veneno? No. Hubo una fluctuación mental. Riley se apoyó en su Zanpakuth y alzó la cabeza hacia Marius, que estaba de pie junto a Ares. En ese momento, Marius sostenía algo y lo señalaba en esa dirección. Eso es, un objeto mágico. ¿Era eso algo más que habían comprado a la gran nación mágica? Una maldición. No, no se sentía exactamente como tal. ¿Una ilusión? Sus sentidos se habían visto alterados. Oh. Riley negó con la cabeza, intentando disipar parte del mareo, pero antes de que pudiera recuperarse por completo, los dos vanguardias se liberaron de sus ataduras. La fuerza con la que arrancaron el suelo mismo fue desgarrada. Los dos corrieron tras Riley. Uno de ellos le propinó un puñetazo en la espalda a Riley, tirándolo al suelo. El otro dio un gran salto en el aire. Entonces cayó como un meteorito. Después de eso, golpeó a Riley con ambos puños una y otra vez. Su lluvia de puñetazos sacudió la tierra sin cesar. Los dos centrocampistas también se habían puesto de pie.
Al ver cómo Rayleigh era aplastado contra el suelo bajo esos puños enormes, todos creyeron que la batalla había terminado allí. Ese tipo está acabado. Van, 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 van. Bum, bum. Tras decenas de golpes con toda su fuerza, el gigante finalmente se detuvo y se quedó allí de pie, jadeando con dificultad. Había agotado sus fuerzas y atacó con todo lo que tenía. Charla. Fragmentos de piedra se deslizaron del puño del gigante, cayeron al suelo y rebotaron varias veces. Comillas, ¿has terminado? La voz tranquila de Rayleigh se escuchó de repente. El gigante se sobresaltó. ¿Qué? ¿Cómo fue posible? Bajó la mirada. Allí estaba Rayleigh, tendida en el cráter que se había abierto en el suelo, justo en el centro. Aparte de que su ropa estaba un poco sucia, no presentaba ninguna herida visible. Sus ataques no habían servido de nada. Rayleigh yacía impasible en el terreno hundido, con una postura relajada. De vez en cuando, aparecían patrones azules que parpadeaban sobre su cuerpo. Contra este tipo de oponente, no había manera de que pudieran atravesar el poder defensivo de un cuerpo reforzado por Bloodbane. Grandulón, muévete. La voz fría de Rayleigh resonó. El gigante se quedó congelado. ¡Zas! En el instante siguiente, un frío destello de acero pasó zumbando. El hombro del gigante se balanceó ligeramente. Entonces se dio cuenta de que ya no sentía el brazo izquierdo. Comillas. Comillas, ¿mi brazo? Un instante después, la sangre salpicó. No. Sería más preciso decir que brotó como una fuente. Una enorme cantidad de sangre brotó del brazo cercenado del gigante, haciéndole lanzar un grito desgarrador. Agarró la herida con todas sus fuerzas, apretando con fuerza para detener la hemorragia. Debido al intenso dolor, cayó de rodillas en el acto. En ese preciso instante, Rayleigh también se levantó del cráter y se puso de pie frente al gigante. Rayleigh medía más de 1,80 m. Originalmente, él había sido mucho más bajo que el gigante, pero ahora era él quien lo miraba desde arriba. El gigante parecía querer decir algo. Pero al segundo siguiente, esas palabras quedaron atrapadas para siempre en su garganta. Porque su cabeza ya se había separado de su cuello. Rayleigh permaneció inmóvil, en la misma postura en la que acababa de blandir su espada, mientras la cabeza del gigante se deslizaba lentamente de su cuello. Ruido sordo. La enorme cabeza cayó al suelo y toda la sangre que contenía se derramó. El campo de batalla quedó en silencio durante varios segundos. Comillas, maldito seas. Al ver morir a su compañero, los 4 restantes finalmente se recuperaron de la conmoción y rugieron de furia. Rayleigh no les tenía miedo, solo desconfiaba del objeto mágico que Marius tenía en la mano. Esa herramienta de alteración sensorial era problemática. Aunque su rendimiento no fue nada del otro mundo, ni mucho menos al nivel de Sakanade, verse afectado por algo así en medio de una batalla podría ser fatal. Se preparó para usar Sumpo y matarlos a todos en una ráfaga de velocidad antes de que pudieran reaccionar. Pero antes de que eso pudiera suceder, un gran número de enemigos apareció desde todas direcciones. La carretera principal, los callejones estrechos, las alcantarillas, los tejados, figuras emergían de todas partes, arriba y abajo, inundando la zona como una marea. Comillas HMPH, se acabó. Ganar por superioridad numérica puede ser vergonzoso, pero fuisteis lo suficientemente temerarios como para atacar el cuartel general enemigo. Seguramente ya estabais preparados para esto. Rayleigh echó un vistazo a los enemigos presentes. Tras detectarlas, encontró más de 3000 reacciones de Reiraku. La familia Krozo también se había puesto al día. El anciano abrió mucho los ojos y miró hacia Rayleigh, que se encontraba en el centro del campo de batalla. Aún estando rodeado, Rayleigh siguió esperando. No utilizó el Bankai de Sakanade. Porque con Ares presente, no quería usar a Sakanade. Si el poder de Sakanade pudiera siquiera alterar la percepción de un dios, las consecuencias serían insoportables para él. Comillas, ríndete, guerrero de horario. Comillas, no te queda ningún sitio a donde huir. Causar tantos problemas en el reino de Rakia ya es impresionante, pero esto es el colmo. Rayleigh sintió que la presencia se acercaba. Su rostro permaneció inexpresivo y, en su interior, contaba en silencio. 500, 450. 300, 200. De repente, abrió los ojos y una luz destellaba en ellos. Volvió a levantar la mano. A diferencia de antes, cuando no había ocurrido nada, esta vez una sombra voló desde el extremo más lejano del cielo, recorrió la distancia en un instante y aterrizó en la mano de Rayleigh.
Cuando la gente a su alrededor lo vio con claridad, se dieron cuenta de que Rayleigh ahora sostenía otra espada en su mano. Con la espada en la mano, la mirada de Rayleigh atravesó la formación enemiga y se posó en el anciano. Dijiste que ninguna arma se puede comparar con una espada mágica, Crozo, ¿no es así? Entonces abre los ojos y observa con atención. Déjame mostrarte lo que es realmente la espada más fuerte. Comillas Bankai. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.